Bienvenidos al 10º programa de la segunda temporada de Habla de Frente. El día de hoy un tema importantísimo, elecciones por usos y costumbres. Conozcamos un poquito más de ello. Las elecciones por usos y costumbres en las comunidades indígenas están previstas en la ley. Sin embargo, se han presentado quejas de violaciones a los derechos fundamentales en este tipo de procedimientos. ¿Puede convivir este derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas con el pleno respeto a los derechos humanos? El equipo al que se le ha asignado la postura a favor es el equipo del Instituto Politécnico Nacional de la ESCA, plantel Santo Tomás. Ellos son Carmen, Paco y Leslie. Conozcamos un poquito más de ellos. Estudio Contaduría Pública. Me encanta cómo se mueve la economía dentro del país y quiero saber por qué se maneja de esa manera. Tengo 21 años y estudio la carrera de licenciatura en negocios internacionales. Me enamoré de la logística y la transportación. Mi sueño es trabajar en puerto. Tengo 20 años, estudio relaciones comerciales. Me encanta cómo combina las ciencias sociales con la economía, con la publicidad, con el marketing. Y habiéndolos conocido, vamos a presentar al equipo con la postura en contra. Nos acompañan de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Son José Luis, Hugo y Alejandra. Vamos a conocer también un poquito más de ellos. Yo soy alumna de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, decidí estudiar esta carrera porque considero que ofrece las herramientas analíticas para poder comprender la realidad social que nos rodea y posteriormente poder transformarla. Tengo 21 años, soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. Me parece que es una oportunidad para entender los grandes problemas que tiene nuestro país y encontrar soluciones que nos permitan actuar juntos y buscar un beneficio para la sociedad. Soy estudiante de Ciencia Política, escogí esta carrera porque creo que a través de ella puedo transformar mi entorno, porque la ciencia no es solo conocer la realidad, sino cómo la transformamos. Ya conocimos a los integrantes de este torneo. Vamos a recordar la mecánica de este debate. En esta primera ronda, inicia el equipo a favor y tendrá 1 minuto y medio para exponer y argumentar la postura del equipo sobre el tema. Al término de sus argumentos, un representante del equipo contrario podrá interrogarlo en un tiempo mínimo de 1 minuto y máximo de 2. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Vamos a presentar a nuestro jurado de casa. Lo conforma la licenciada Diana Islas. Ella califica la expresión corporal. La doctora María Eugenia Vázquez Laszlo, que califica la argumentación y la sintaxis. Y como juez invitado nos acompaña el doctor José Roldán. Él califica el contenido, su veracidad y su calidad. Un aplauso para ellos. Pues a debatir se ha dicho, vamos a confirmar las posturas a favor de las elecciones por usos y costumbres. El equipo del Poli en contra, el equipo de la UNAM. Por favor, Leslie, pasa al frente. Alejandro. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Las elecciones por usos y costumbres, aquí en México, están destinadas únicamente para las comunidades indígenas. En el artículo 115 de la Constitución se marca que estos grupos se tienen el derecho a asociarse, mientras que en el artículo 2 se marca que tienen la autodeterminación política, por lo tanto, son autónomos al elegir. La multiculturalidad de México, como sabemos, es sumamente vasta. Por lo tanto, si las elecciones de este tipo, por usos y costumbres, se eliminaran, estaríamos atentando no solo contra la soberanía de estos pequeños pueblos, sino contra las propias tradiciones de nuestro México, de las cuales nos representan a nivel mundial. Estas personas eligen a sus gobernantes por cómo ellos conocen sus problemáticas, sus necesidades. Por lo tanto, si ellos tienen una persona que pueda representarlos correctamente ante un Estado o una federación, son personas que pueden de verdad transmitir todo lo que tienen que decir y pueden contribuir activamente en la soberanía nacional e incluso en el ejercicio de la democracia. También debemos recordar que los usos y las costumbres son fuentes de derecho. Por lo tanto, estas deben de respetarse y estas rigen las posturas y las actitudes y las reglas que tienen estas comunidades. Por lo tanto, es sumamente importante que se elijan así a sus gobernantes. Este equipo está totalmente a favor de que las elecciones por usos y costumbres se lleven a cabo. Vas a consultar con tu equipo. Leslie inicia muy bien el debate, sin embargo llega un momento en el que empieza a decaer un poco, pierde relativamente un poquito de fluidez. Casi no aterrizó en el tema electoral. Le faltó un poquito plantear un problema de discusión. Te recuerdo
Que tienes 2 minutos para plantear tu cuestionamiento, el cual tú vas a responder. Habla de frente. Mencionas que el equipo está completamente a favor de las elecciones a través de los usos y costumbres. ¿Conocen ustedes la dinámica en cómo se organizan estas elecciones y cuáles son los mecanismos para emitir el sufragio? Claro que sí. Los mecanismos para emitir el sufragio existen 3 tipos. Existe el que es por pizarra, por pelotón y a mano alzada. Obviamente, las comunidades es una elección totalmente mucho más legítima porque ellos eligen como tal a las personas que los van a representar. Por ejemplo, los de pelotón, por personas. ¿Cuántas personas están de acuerdo con dichas ideologías? Bueno, entonces el equipo está completamente de acuerdo en que se inhiba la secrecía del voto y con ello también la libertad que existe de expresión y de elección. ¿Por qué no podemos negar que hay otros grupos que pueden también modificar la tendencia del voto a través de la coacción? Obviamente, pero precisamente por eso, cuando se eligen a las personas, cuando se eligen a los candidatos, mejor dicho, es como cuando ustedes, por ejemplo, eligen a alguien, no sé, en tu grupo. Cuando votas por un jefe de grupo, estás eligiendo democráticamente por la mayoría que está alzando la mano. La secrecidad del voto obviamente es importante dentro de los parámetros establecidos por el IFE, pero cuando se trata de elecciones normales que están sujetas a este reglamento. Bueno, y si tan contentos están las comunidades indígenas con este sistema, ¿por qué en San Andrés Nueva Cabecera ya modificaron su sistema hacia el sistema de partidos y en noviembre de 2012 tuvieron su primera elección de manera formal como en todo el país? Porque todas las comunidades pueden cambiar esa decisión y ese derecho que se les está otorgando si hay alguna anomalía o existe algo que les impida a lo mejor llevar a cabo este ejercicio. Usted hablaba de representación efectiva a nivel estatal o federal. ¿Acaso no reconocen que este tipo de elecciones solamente se pueden dar a través de, más bien en el orden local de gobierno y que por tanto carecen de representatividad en otros órdenes? Precisamente, ellos buscan líderes a nivel municipal para que puedan representarlos correctamente a nivel estatal y federal. Me parece que las preguntas puntuales y altamente críticas de Alejandra le hicieron ganar esta parte. Probablemente escucha una debilidad en el argumento de Leslie y se frota las manos como ya queriendo preguntarle, como con confianza de saber que tenía algo para usar en su contra. Excelente, pasa al frente. Francisco, por favor. Recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Pero antes que nada quisiéramos mencionar que nosotros no estamos en contra de que se reconozca la libre autodeterminación de los pueblos que, como ustedes definían, se establece en el artículo 2 constitucional. Sin embargo, sí estamos en contra del proceso de elección a través de usos y costumbres porque creemos también que existen varias lagunas jurídicas en su reglamentación. Por ejemplo, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca no define a ciencia cierta qué tipo de municipio puede tener estas elecciones, ni tampoco los requisitos que un ciudadano mexicano requiere para participar. Entonces observamos que existe gran discriminación dentro de estas comunidades, donde, por ejemplo, los jóvenes tienen escasa participación, donde vemos que personas que no pertenecen a la misma etnia o no hablan el mismo dialecto no pueden participar aunque sean residentes del mismo municipio. Y lo más preocupante de todo es que vemos que existen mujeres en más de 86 municipios de Oaxaca que no pueden votar ni ser votados bajo este procedimiento de usos y costumbres. Luego también podemos observar cómo una comunidad indígena no tiene la capacidad logística de desarrollar elecciones dentro de todas las regiones del municipio. Es entonces que las elecciones se concentran dentro de la cabecera municipal y la participación es escasa e es inequitativa. Esto se desarrolla entonces a cacicazgos de ciertos grupos que controlan las elecciones, controlan los recursos gubernamentales y controlan la participación de toda una comunidad. Es ahí donde se viene abajo su argumento cuando ustedes mencionan que tienen mayor representatividad y, como bien mencionaba mi compañera, eso es a nivel municipal, nada tiene que ver con el nivel federal de gobierno. José Luis es un excelente orador. Su cuerpo es muy coherente con lo que dice. Él partió de la experiencia a una conclusión de un problema. Te recuerdo, tienes 1 minuto para plantear tu cuestionamiento. Habla de frente.
Queremos entender que entonces tu propuesta es imponer el sistema de partidos políticos dentro de estas comunidades indígenas. Puede ser esa una alternativa, pero también puede ser la redistritación de los lugares en donde habitan las comunidades indígenas. ¿Conoces que existen comisiones que se dedican a supervisar el cumplimiento de las garantías individuales dentro de estos comicios? Que cabe resaltar, no es el IFE, como su compañero se había comentado, sino es a nivel estatal. Sí existen, totalmente. ¿Y cuál es entonces el motivo de querer eliminar algo en vez de querer mejorarlo? Pues que aun cuando existan, vemos que existen partidos políticos también que interfieren dentro de la participación de las comunidades indígenas. Entonces, ahí se viene abajo el argumento que ustedes traían de la representatividad. Entonces, si existe el mal, eliminamos el bien. No, existen mecanismos mejores que el uso de las elecciones a través de usos y costumbres. Eso es lo que hay que pensar. No se trata de realizar paliativos que son falsos, en donde pretendemos que la comunidad indígena participe, pero verdaderamente no lo encontramos. ¿Por qué no le damos mejor cabida y exigimos a los partidos políticos que retomen varias de sus propuestas? Tiempo. Siempre me ha parecido muy equilibrado Francisco, siempre me ha gustado cómo organiza sus preguntas. Sin embargo, me parece que le faltó mucha más determinación para intimidar a José Luis, que ya de por sí es muy fuerte. Veamos qué dice el doctor José Roldán con respecto al uso de la información que se está manejando en este debate. Cómo se presenta el tema me parece que es central, porque a partir de ahí o se muestran las fortalezas o las debilidades, pero indiscutiblemente yo creo que estaríamos ante dos equipos que han tomado en serio su participación y que han estudiado y se han preparado. Si la comunidad indígena realmente está muy alejada de lo que vivimos como sociedad, sí creo que es una forma de imposición, no solo de la forma de imposición, sino que es algo que no va a funcionar. Las comunidades más chicas no deberían de tener derecho a autogobernarse, ya que pues, en México se gobierna por democracia y no por autogobierno. Ya estamos en la segunda ronda de este debate, está muy emocionante, elecciones por usos y costumbres. En esta segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene 1 minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá 2 minutos para cuestionar a su oponente y este deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Ahora le toca pasar al frente a Carmen, por favor, del Poli, y a José Luis, de la UNAM. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tu argumentación. Habla de frente. Las elecciones por usos y costumbres en las comunidades indígenas no implica que se esté excluyendo a dichas comunidades de participar en una sociedad mexicana, sino simplemente se está haciendo uso de una democracia total en la que todas las voces pueden ser escuchadas sin importar lo aisladas que se encuentran las comunidades unas de otras. En el artículo 39 constitucional marca que la soberanía cae en las manos del pueblo, por lo que con esto, el tratar de homogeneizar los procesos electorales se estaría violando el artículo 2 constitucional, en el cual se marca que todos los pueblos indígenas tienen la facultad de la libre determinación y con esto se estaría dificultando un poco el proceso de la multiculturalidad en México. Las comunidades indígenas tienen la facultad y el derecho de escoger a sus representantes, ya sea por un sistema de gobierno en el que ellos mismos elijan sus partidos electorales o en el que se basen por usos y costumbres, por lo que el Estado tiene la obligación de dar a todas estas comunidades los medios necesarios para que puedan elegir a su representante sin importar la manera en la que hayan decidido escogerla, pues así se estaría preservando el uso de las costumbres y las tradiciones de esa comunidad en específico. También podemos mencionar que las comunidades indígenas, al agregarlas a una sociedad, a una democracia, al incluirlas a una sociedad, se está diciendo que con esto... Tiempo. Tienes 1 minuto. Empezó bien, pero se notó que era lo que se había aprendido, porque cuando le sobró tiempo y quiso completar, no pudo. Te recuerdo, José Luis, tienes 2 minutos para plantear tu interrogatorio. Habla de frente. Usted nos habla de un concepto muy ambiguo de democracia total.
Supongo se refería a una democracia participativa, donde no solamente se delega las funciones. En este sentido, me gustaría preguntarle, ¿qué hacemos cuando en comunidades indígenas muchas mujeres no pueden participar en las elecciones del 2007? De 417 municipios donde se llevaron a cabo este tipo de elecciones, solamente se eligieron 3 concejales y en la mayoría la palabra mujer dentro de sus estatutos, sus reglamentaciones ni siquiera está. ¿Qué hacemos cuando ellas no pueden otorgar el tequio, que es la labor comunitaria, y por ende quedan excluidas para ser votadas y también para participar en las elecciones? No es que queden excluidas como tal, sino que muchas veces no es en todos los pueblos, nada más es en algunos. Y las personas que en verdad tienen la calidad de poder escoger a un representante, lo van a hacer porque saben que ese representante conoce su comunidad y conoce todas las necesidades que necesitan cubrir. Entonces, entiendo bien, no importa que se violen los derechos de las mujeres, aunque sean solamente en algunos, porque no es en todos. ¿Ese es su argumento? No es que se estén violando los derechos de las mujeres, sino que simplemente son costumbres que se tienen en ese pueblo, y de hecho existen comisiones que se encargan de ver ese asunto de las mujeres. Entonces no es que se estén violando sus derechos, sino sí hay comisiones que se encargan de ver esos derechos de las mujeres. Permítame afirmarle que sí se violentan sus derechos, porque fue en el año del 53 cuando se garantizó el derecho a la mujer para votar y para ser votada. Pero pasemos a otro tema. ¿No considera usted que la intromisión de los partidos políticos va a seguir dentro de estas comunidades, aunque se reglamente la elección por usos y costumbres? No, porque al permitir que todavía se sigan eligiendo representantes por usos y costumbres, se están preservando nuestras raíces, porque entonces al ya no hacer partícipes a todas las comunidades indígenas, estamos negando nuestras raíces, y es algo que a México le da mucha multiculturalidad. Aquí yo creo la contradicción en la que usted cae se refleja en el convenio 61 de la Organización Internacional del Trabajo, que defiende los derechos indígenas siempre y cuando no violenten los derechos humanos. La diferencia entre la posición de ambos y que marca un poco la actitud que traían es: José Luis tenía esta posición en sus manos, una envolvía a la otra y se quedaban tranquilas, relajadas, no se movían. Esto quiere decir que él estaba confiado y relajado. Sin embargo, las manos de Carmen estaba una cerrada y tensa, jugaba con sus dedos, lo movía constantemente, y eso nos marcaba que en el momento en el que José Luis le estaba haciendo la pregunta, ella llegó a sentir un poco de inseguridad y se dejó intimidar. Hugo, por favor, pasa al frente. Leslie, pasa al frente, por favor. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Habla de frente. Para este debate es necesario precisar en la cuestión de la Constitución. Ustedes ya nos hablaron del artículo 2, pero omitieron la fracción 3 del mismo, que dice que los grupos que se rigen a partir de usos y costumbres pueden elegir a sus representantes siempre y cuando garanticen la equidad entre hombres y mujeres. ¿Cómo explicamos o qué hacemos entonces cuando en 82 distritos, según la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, las mujeres no pueden tener representación? Aquí vemos cómo se violenta el artículo 1 y el artículo 4 de nuestra Constitución, que dice que todos somos iguales, incluso en la cuestión de género, y por lo tanto tenemos el derecho a que las garantías individuales se nos apliquen. Y también, José Luis ya mencionó las diferencias que hay en cuestión de edad o incluso en cuestión de las personas que dejan la etnia. Aquí se está violentando el artículo 34 y 35, que nos dice que todo ciudadano tiene derecho de ser votado. Podemos ver claramente cómo la cuestión de sus costumbres se está también contraponiendo a otros artículos en nuestra Constitución. Nosotros no estamos en contra de la multiculturalidad. De hecho, creemos que un principio básico de la misma es la dignidad humana. Hay que pasar a otro papel. Ya no hablamos de arribas ni de abajos, hablamos de derechos fundamentales, y por lo tanto nada puede estar por encima de ellos, incluso la elección por usos y costumbres. ¿Es cuánto? ¿Has concluido? Muy bien. Pasa, por favor, tienes 1 minuto. Hugo da un discurso muy bueno, con movimientos muy contundentes. Esto nos deja ver que él está convencido por completo de lo que está diciendo. Si bien probablemente se memorizó su discurso, lo hizo bien porque no perdió el hilo. Muy respetuoso, se dan la mano. Estoy más nervioso yo que ellos. Pues te recuerdo, tienes 2 minutos para plantear tu cuestionamiento, el cual tú vas a responder. Habla de frente. ¿Estás de acuerdo entonces que
me estás planteando que no existe una regulación en tanto a usos y costumbres. No, sí existe una regulación en cuanto a usos y costumbres. Me parece que lo que ustedes desconocen es la diferencia que actualmente hay en cuanto al derecho y al Estado constitucional. Peter Haberle, Zagreb-Lesky, que justo hablan de la multiculturalidad, pero con base en la dignidad humana, compañera. Perfecto. También tenemos un argumento que plantea Charles Taylor, el cual dice que cuando una sociedad es completamente igual, existen muchos contextos diferentes en los cuales cada persona... La pregunta, por favor, compañera. Claro, a eso voy, te estoy contextualizando. Cada persona tiene necesidades diferentes. Entonces, ¿qué consideras tú? O bueno, más bien, ¿cómo me explicarías? ¿Por qué quitar ese derecho a la multiculturalidad en cuanto a elecciones por medio de usos y costumbres? Qué bueno que lo pregunte, le voy a dar un dato. Según el INEGI, el 51% de la población indígena es mujer. Según lo que usted me está diciendo, a partir de esta diferenciación multicultural, el 51% de las personas indígenas, mujeres, no podrían votar. ¿No me está diciendo o no cree usted ahí que está diferenciando y está sectorizando en ciudadanos de primera y segunda clase? Definitivamente no es así. Estoy tratando de ser un poco más específica. Algunas comunidades, desde hace tiempos ancestrales, tienen algunas costumbres. Obviamente, cada sector de la población, cada comunidad tiene diferentes usos y diferentes formas. Por lo tanto, le pregunto, ¿cómo haría usted para que esta multiculturalidad entrara dentro de un marco legal que usted me está poniendo? De hecho, por eso te mencioné a los autores, te invito a que los revises, Haberle, Zagreb-Lesky, que están hablando justamente de eso. La cuestión, estamos hablando de dignidad humana y derechos fundamentales. No podemos querer abrir multiculturalidad y esto, si también estamos transgrediendo los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a ser votado y otra vez regresar a primero o segundo ciudadanos. Sigue dando vuelta en su argumento, compañera. Le invito a que lea también a esos autores. Leslie se tardó mucho en formular sus preguntas, no las logró concretar y para Hugo fue muy fácil, diríamos, atacarla reclamándole, hazme preguntas. Veamos qué opina nuestro juez invitado, el doctor José Roldán. Me parece que como el equipo de la UNAM tenía una posición de ataque, tuvo la capacidad de centrar sus ataques sobre los puntos débiles, el de que las mujeres no participaban. Bueno, por supuesto, esto puede darse, pero esto no necesariamente es el núcleo de los usos y costumbres, ¿no? Y yo creo que ahí no hubo una buena defensa por parte del Poli. Si son parte de México deben compartir cosas, pero también está lo referente a la cultura. Cada cultura es diferente y hay cosas diferentes para uno. Entonces el gobierno, su responsabilidad es mantener esas cosas que diferencian a los pueblos indígenas. Se deben de apegar a los mecanismos democráticos también porque pertenecen a una federación que tiene ciertas normas a las cuales se deben de apegar. No puedo creer que ya estamos en la etapa de las conclusiones y bueno, el que gane de aquí va a pasar directo a la final. Estamos hablando de elecciones por usos y costumbres. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene 2 minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Y es el turno de, por favor, Francisco. Alejandro. Les recuerdo que es momento de concluir, de resumir, no es momento de aportar nuevas ideas. Tienes 2 minutos y das inicio. Habla de frente. Sabemos que en México el 9% de la población pertenece a comunidades indígenas y es menester tanto del gobierno como de la sociedad el preservar, respetar y fomentar que se mantengan estas tradiciones y estas costumbres, porque no solamente representan una gran parte de nuestra cultura, sino que están escritas y estipuladas dentro de las garantías individuales que describe la Constitución mexicana. Ahora bien, las elecciones por usos y costumbres representan una oportunidad de demostrar que somos un país pluricultural en el cual estamos buscando que haya una democracia integradora, donde la sociedad sea y conviva con equidad. Si bien mencionaban, aquí sí hay regulaciones para los derechos humanos. Ahora, finalmente quisiera aclarar que este tipo de elecciones no representan ningún tipo de peligro para autonomías del Estado y no hay ningún caso en el que busquemos nosotros cambiar, sino que tenemos que modificar estas bases para poder lograr que se logre el objetivo que estamos buscando.
y es todo. Le falta contundencia a sus movimientos y le falta gesticular para hacer un poco más atractivo su discurso. También, aunque le sobró tiempo y le faltó cerrar del todo. Te recuerdo, tienes 2 minutos para plantear tus conclusiones. Habla de frente. Para concluir, reivindicamos el hecho de que este equipo no está en contra de la nación multicultural, pero sí partimos de que esta debe de fundamentarse en el Estado de Derecho que impera en México para que, como bien señalamos, ambas esferas de derechos humanos puedan convivir de manera armónica y no se contradigan en materia formal. Vertimos entonces 3 argumentos principales sobre los cuales toda esta argumentación se cimenta. Primero, las elecciones por usos y costumbres violentan ciertos derechos humanos que están establecidos en nuestra Constitución, tales como el artículo 1 o el 4 que establecen la igualdad ante la ley de todos los individuos sin restricción alguna, o el artículo 34 y 35 que mencionan nuestro derecho a votar y ser votados. La discriminación que estos grupos ejercen hacia las mujeres es un retroceso en materia de dignidad humana, compañero. Y no podemos dar paso atrás en esa materia porque la lucha histórica por la equidad de género ha sido dolorosa, ha sido cansada, ha sido tortuosa en este país y es un error, entonces, retroceder en ese sentido. Segundo punto. La inoperatividad de este tipo de elecciones se refleja asimismo en la centralización de poder y el cacicazgo, así como en la secrecía del voto que no existe, y eso refiere a un arrebatamiento de la libertad de expresión y de elección. Por último, el tema de la representación. Nos hemos esforzado por analizar a las comunidades indígenas desde una perspectiva minimalista que solamente apela al respeto de su tradicionalismo. Y sin embargo, no hemos advertido que este tipo de comunidades tienen acotada su representación solamente a nivel local. Por eso se debe de plantear una redistritación, que era lo que bien señalaba José Luis, una redistritación que se haga a modo de estas comunidades indígenas para que de esta suerte puedan trascender en representatividad en órdenes de gobierno, sea estatal, sea federal, y así puedan participar de manera activa, eficiente y verdadera en la vida política de este país. Es cuanto. Alejandra, como en otras ocasiones, organizó muy bien sus conclusiones. Que sabe respirar en el momento en el que se debe, que no pierde fluidez, que tiene perfecta dicción, que hace gráfico lo que está diciendo con sus manos y eso hace mucho más amigable su discurso. Un clásico, Poli Pumas, y aquí tengo la puntuación del jurado de casa. La autora María Eugenia Vázquez Laszlo otorga a la ESCA, al Poli, 36 puntos y Diana Islas 35 puntos. Esto da un subtotal de 71 puntos. Y a la UNAM, María Eugenia Vázquez Laszlo otorga 48 puntos y Diana Islas otorga 48 puntos. Esto da un subtotal de 96 puntos. Vamos a ver qué nos comenta el experto en la materia, el juez invitado, el doctor José Roldán. Yo creo que la UNAM tuvo el mérito de encontrar cuáles eran los puntos débiles, los aprovechó bien, haya o no tenido razón para identificar que eso era cuestionar el mecanismo de uso y costumbres, pero creo que ahí nos faltó en la defensa del punto. Ya tenemos aquí los puntos que otorgó el doctor José Roldán a ambos equipos. Al equipo del Poli, del Instituto Politécnico Nacional, ESCA, plantel Santo Tomás, otorga 26 puntos. Esto da un gran total de 97 puntos. Y otorga al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 27 puntos. Esto les da un total de 123 puntos. Ya hay equipo ganador que va a pasar a la final. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar a las universidades públicas y como tal estamos dispuestos a dar todo de nosotros y poner en alto eso, ¿no? Lo que significa que nosotros representamos a una universidad del Estado, del pueblo, que la pagan los contribuyentes. Lo hicieron maravillosamente bien el día de hoy, como las otras ocasiones. Los esperamos en el próximo programa, en la gran final. Va a estar buenísimo. Es la Universidad Nacional Autónoma de México contra la Iberoamericana. Los esperamos. Esto es Habla de Frente. Yo soy Jorge del Villar y les damos las gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.